la que de una manera muy especial pues vamos a celebrar este grupo de oración del Padre Pío, no domingo sino sábado. Sabéis que siempre es domingo, pero ya dijimos que en esta ocasión, en este mes de septiembre, que es el mes del Padre Pío, pues íbamos a contar con la presencia de don Isaac Parra, que es un gran devoto hijo espiritual del Padre Pío desde hace muchísimos años y que a lo largo de su sacerdocio, pues de una manera muy especial ha sentido la presencia cercana del Padre Pío en su vida. Entonces, yo tuve la ocasión de conocerlo hace ya 4 años, me parece, que fui a su diócesis, a Getafe, porque presentó allí la película oficial de San Giovanni Rotondo, que la transcripción en español pues corrió a cargo del Padre Carlos Laborda y de él. La voz que oís en ese documental precioso del Padre Pío, la voz es suya y del Padre Carlos Laborda. Entonces, lo conozco desde que fui allí a Getafe a la presentación de esa película oficial y mantenemos una gran amistad y sobre todo una gran devoción al Padre Pío. El Padre Isaac nació en el año 84 en Madrid, el madrileño de Puracéfalo. Y después de tener un tiempo de trabajo de auxiliar de enfermería, pues el Señor lo llamó al sacerdocio y entró en el seminario diocesano de Getafe, de la diócesis de Getafe. Fue ordenado sacerdote el 12 de octubre del año 2008, por lo que ya sabéis que el día de la Virgen del Pilar hay que rezar por él, para dar gracias al Señor por tu sacerdocio, cada 12 de octubre del 2008. Fue enviado como párroco a la parroquia de Móstoles, una parroquia grande de un barrio grandísimo, y ahora está en la parroquia de los Santos Justo y Pastor de Parla. Está allí ahora de párroco desde hace 3 años, ¿no? Con este tercer año. Además, es juez diocesano de la diócesis de Getafe, el que arregla las nulidades de matrimonios, y además sé que está terminando, que no me lo has dicho ahora, pero yo lo sé que estás terminando los estudios de psicología, también. Y pertenece a los Siervos del Sufrimiento desde el año 2011. Después nos explicará él qué son los Siervos del Sufrimiento. Es una espiritualidad que tiene su origen en el Padre Pío, en su espiritualidad. Ahora nos lo explicará y nos dirá también en qué consiste ser siervo del sufrimiento. Es un instituto secular fundado por el Padre Pierino Galeone, pero él nos va a explicar muy bien después quién es el Padre Pierino, qué son los siervos del sufrimiento, cuál es su experiencia con ellos, etc. Bueno, pues encantados, Padre Isaac, de tenerte hoy aquí con nosotros. Nos ha traído un mitón del Padre Pío, eso es lo máximo que se puede tener, una reliquia de un mitón que el Padre Pío llevaba en sus manos, y después también unas estampas reliquias que nos repartirá. Pues muchísimas gracias y sobre todo gracias por tu testimonio de vida con el Padre Pío. Que yo le he pedido que nos hable sobre todo de la experiencia suya personal, porque la charla que va a dar hoy tiene varias charlas, pero la de hoy es cómo el Padre Pío le cambió en su vida y en su sacerdocio. Muchísimas gracias, Isabel. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, compartiendo conmigo este momento y con mis hermanos siervos del sufrimiento que han venido también conmigo en este viaje.
Gracias al Padre Ramón, que siempre con tanto cariño y con su amistad, pues me acompaña. Yo siempre comienzo estos momentos porque quiero que sea más bien un momento de oración, quiero que sea una conferencia, por decirlo de alguna forma, teológica, estricta, de estas que se pueden hacer pues viendo la teología, ¿no? Sino quiero que sea más bien de lo que yo he vivido. Entonces me gustaría comenzar con una oración a la Virgen María para que ella nos ayude en estos momentos. Padre Pío, sabéis, como veremos ahora, que era muy devoto de la Virgen María. Entonces vamos a comenzar todos juntos rezando esta oración. Dios te salve María, llena de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hay una cosa que el Padre Pío dijo en vida, y es: daré mucha más guerra muerto que vivo. Y a día de hoy, por lo que veo, sí que está dando guerra. Está dando guerra y guerra de verdad. ¿Por qué? Pues porque cuando el Padre Pío entra en la vida de una persona, no la deja indiferente. Y siempre el Padre Pío, por mi experiencia, suele llegar en un momento concreto de la vida. Suele ser cuando uno pasa por la cruz, cuando uno pasa por el sufrimiento. Porque si algo tenemos que ver en la vida del Padre Pío es precisamente el amor a la cruz y el amor al sufrimiento. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué es atrayente el Padre Pío? ¿Por qué es atrayente si todo lo que ha vivido ha sido cosas feas? El demonio, por un lado, cuánto sufrimiento, cuánta persecución, entre comillas, por parte de miembros de la Iglesia. ¿Por qué atrae tanto esta figura? Estuvo 2 años encerrado en un convento sin poder salir a la calle porque lo tenía prohibido, y estuvo 50 años metido en un convento y desde allí hizo todo. ¿Qué es lo que atrae en la vida de este santo? Y lo que atrae no es otra cosa que el amor a la Iglesia, el amor a la Virgen y el amor a Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo que pudiera vivir todo lo que él vivió? Un tiempo de sufrimiento, un tiempo de cruz, un tiempo de incomprensión, todo porque lo vivió, por ese amor tan grande a Jesucristo. En mi vida llega también el Padre Pío, en el año 2011. En un momento también, yo ya estaba ordenado sacerdote, habéis escuchado, yo me ordené el 12 de octubre del 2008, me mandaron a un sitio, a una parroquia, donde, bueno, pues me encontraba bastante solo porque estaba yo solo de diácono, y resulta que allí pues acabé pues quemándome. ¿Por qué? Pues porque estaba yo solo, prácticamente. En un momento determinado, cuando aparentemente ya todo estaba perdido, yo estaba muy quemado en el ministerio, me estaba alejando de la vida de oración, estaba buscando otros sustitutos. En un momento determinado aparece en mi vida una Jornada Mundial de la Juventud. ¿Os acordáis del año 2011? Cuando llega la Jornada Mundial de la Juventud a España, el Papa viene, nos toca a la provincia eclesiástica de Madrid organizar todo esto. Yo estaba ya cansado, tenía una gana que se terminara todo, impresionante. Nos cambiaban cada 2 por 3 los planes, yo ya no sabía. Y encima, para remate, vienen unos italianos. Están conmigo en la parroquia. Unos italianos que me hacían levantarme pronto, me hacían acostarme tarde, yo estaba agotado. Y resulta que estos italianos me hablan del Padre Pío. Yo les digo, pues sí, yo en el seminario yo leí un libro del Padre Pío, me gustó. Mi espiritualidad es una espiritualidad franciscana, amo a San Francisco, amo a Santa Clara. Entonces, pues me hablaron del Padre Pío. Y al finalizar la JMJ me dicen, oye, pues como te has portado muy bien con nosotros, nos has acogido tan bien, yo que estaba deseando que se fueran, pues queremos que vengas a San Giovanni Rotondo y así ves al Padre Pío. Yo dije, vale.
Dice, bueno, pues tú solamente sácate el billete de avión. Vale, pues yo me saco el billete de avión. Me saqué el billete de avión con Ryanair, bueno, en aquel momento era EasyJet, 50 euros. Y entonces resulta que a los pocos días me piden el billete los de Italia, le envío el billete a los de Italia y me llaman y me dicen, oye, ¿no te das cuenta que el billete está para mañana? Pues no puede ser, si yo lo he pedido para diciembre. Que no, mañana, estamos hablando de octubre. Pues claro, al cambiar el billete me costó 400 euros más. Y me acerqué al Padre Pío y le dije, más vale que hagas algo, porque si no haces nada no te vuelvo a dirigir la palabra. Palabras textuales. Y anda que lió, la lió parda, como se dice en Madrid, yo no sé si se utilizará la expresión. La lió pero bien, porque vino en un momento concreto de la historia, de mi historia, en un momento de cruz, de sufrimiento, de cansancio, de incomprensión. Y entonces fui allí, vi al Padre Pío cuando estaba tapado, no se le veía todavía como está hoy, estaba en una caja de plata. Y ahí me llevaron, después de ver al Padre Pío, me llevaron a la casa de un sacerdote llamado el Padre Pierino Galeone. El Padre Pierino Galeone es un sacerdote que estuvo 21 años conviviendo con el Padre Pío. Él es el fundador de los Siervos del Sufrimiento. Él fue a San Giovanni Rotondo porque él tenía una tuberculosis, estaba en un momento ya casi desahuciado, y entonces se acercó porque el abogado del pueblo le dijo a la madre, ¿por qué no llevas a tu hijo a San Giovanni Rotondo, que hay un fraile que hace milagros? Entonces la madre, como buena madre, ¿qué hizo? Llevó al hijo a San Giovanni Rotondo. ¿Y qué hizo en San Giovanni Rotondo? Pues se acercó, él tenía 18 años, estaba en el seminario, y le dice, anda, ¿y tú quién eres? Le dice el Padre Pío al Padre Pierino. Pues yo soy Pierino, de Taranto. Ah, tú eres Pieri, de Taranto. Muy bien. Pasa los días, le vuelve a ver otra vez. ¿Qué haces aquí? Pieri de Taranto, Pierino de Taranto. Pues mire, yo quiero ser sacerdote, pero tengo una enfermedad, la tuberculosis, y tengo que estar saliendo constantemente del seminario, no puedo estar en el seminario. Y en ese momento el Padre Pío le dio 3 golpes en el pecho y le dijo, de todo morirás menos de esto. Hoy tiene 96 años. El Padre Pierino está vivo y es el que nos transmite la experiencia con el Padre Pío. Una experiencia de amor, de ternura, de cercanía que nos ha conquistado a todos. Y ahí es donde yo empiezo a conocer al Padre Pío. Cuando el Padre Pío entra en mi historia a través de este sacerdote, yo me confesé con él. Este sacerdote tiene un don, que es el don de la lectura del corazón. Él pues ve, porque también pues, es un don de los santos, lee el corazón, ve lo que uno vive. Y esa confesión a mí me cambió la vida. ¿Por qué? Pues porque sacó de mí todo lo que yo nunca había sacado. Y desde ese momento mi vida empieza a cambiar. El Padre Pío empieza a entrar, empiezo a conocerle a él, empiezo a conocer sus escritos. Él me enseña a vivir el sacerdocio de otra manera, a vivirlo con alegría, a vivirlo con una entrega, vivir entregado al Señor. Pero sobre todo me enseña a vivir una cosa, y es la cruz y la tentación. La cruz y el sufrimiento no como algo que tenemos que quitar de nuestra vida, de nuestra historia, sino como algo bello, como un camino de santidad. Y entonces mi vida sacerdotal empieza a cambiar, de tal forma que ya me doy cuenta de que ya nada es igual, todo es diferente, todo es distinto. Mi relación con el Señor comienza a mejorar, a verle de otra forma, y veo que también mi corazón pues va apegándose, acercándose al Padre Pío. Empiezo a conocer sus escritos y él con sus cartas me enseña. Es como un nuevo seminario que empiezo a vivir. Y desde ese momento, como os digo, en esa relación con el Padre Pío y con el Padre Pierino Galeone, al cual le quiero, me ha enseñado y estoy muy cerca de él cada día, a día de hoy, pues poco a poco va orientando mi vida sacerdotal en los momentos de dificultad, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de tentación, y sobre todo me va enseñando cómo vivía Padre Pío para que yo pueda vivir igual. Porque, queridos hermanos, no nos equivoquemos, nosotros no seguimos a los santos,
Primero los santos nos buscan a nosotros. ¿Para qué nos buscan? Para llevarnos a otro en mayúsculas, que es ese, Jesucristo. Nosotros no adoramos a los santos, no nos equivoquemos. Nosotros veneramos a los santos porque nos llevan al Señor, porque nos llevan a Jesucristo y nos enseñan a vivir junto a Él. Por eso le tenemos que decir al Señor constantemente y al Padre Pío: guía nuestros pasos hacia el cielo, guía nuestros pasos, pero para ir al cielo hay que ir por Jesucristo, y para ir a Jesucristo hay que ir por la cruz. Sin la cruz no podemos vivir. Ahora veremos, porque fijaros, muchos se quedan, y eso lo he visto yo en mi historia, y he podido caer también incluso en la tentación de que muchos se quedan en lo externo del Padre Pío. Y es verdad, lo sobrenatural no podemos negarlo. El Padre Pío tenía estigmas, el Padre Pío tenía dislocación, el Padre Pío tuvo la transverberación, el Padre Pío leía el corazón. Sí, eso es verdad, eso no lo podemos. Pero vamos a excavar más dentro, vamos a tirar de la espiritualidad del Padre Pío. ¿Qué es lo que él nos dice? Cuando él se reunía con su grupo de oración, ¿qué hacía? ¿De qué les hablaba? Les hablaba de él. Él es el centro, él. Le decía, seguidle a él. Y se les decía, seguidme a mí, pero no me sigáis a mí, seguid al que yo os estoy llevando. ¿Por qué? Porque la vida sin Jesucristo es una vida vacía. Y eso él lo entendía. Sabéis que el Padre Pío pasó por la tentación, pasó por el sufrimiento, pasó por la cruz, pasó por la incomprensión. Los hermanos no le querían. De hecho, en mi parroquia en Móstoles yo tenía a un capuchino, un sacerdote ya mayor, que él me contaba que él quería escribir al Padre Pío, porque él vivió en su época, pero los superiores no le dejaban. No querían que se acercaran a él, porque era un neurótico, porque tenía los estigmas. Sus mismos hermanos le despreciaban. ¿Y qué es lo que a él le ayuda a vivir toda esta cruz? La relación con Jesucristo. ¿Qué es lo que yo he encontrado en el Padre Pío, metiéndome sus escritos? ¿Qué es lo que yo he encontrado en el Padre Pío, en mi experiencia personal? Lo que quiero hablaros ahora. Porque quien ha tenido la suerte de entrar en el convento de los capuchinos, enfrente de la celda número 5, ahí se encuentra una pequeña capillita, el Sachelo. Es la capilla donde estuvo el Padre Pío recluido durante 2 años, donde celebraba la misa solo, donde lloraba, donde sufría, donde rezaba, donde gritaba al Señor: ¿dónde estás ahora que más te necesito? El Padre Pío era una persona que rezaba. Tú le preguntas: Padre, defínete, ¿quién eres tú? Yo solamente soy un fraile que reza. Y es verdad, es un hombre que se dedicaba a la oración. Vivía la oración con asiduidad y toda su vida era una oración. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado que tenemos que mantener la presencia de Dios a lo largo de nuestro día, ¿no? La presencia de Dios ya es oración. Nunca se le recuerda al Padre Pío sin rezar, porque incluso cuando estaba con la gente, su vida ya uno le veía y decía: su reino no es de esta tierra. Es como cuando uno ve al Padre Pierino Galeone, tú le ves y dices: sí, está aquí, pero ya no está aquí, está arriba, porque su corazón está con el Señor. Nunca se le recuerda sin rezar, porque él entendía la oración, y a mí me enseñó a ver que la oración no solamente es necesaria para poder respirar yo, sino para poderme unir a Él, a Jesucristo, para entrar en esa intimidad con Él. No sé si habéis visto fotos de Él rezando en el coro. Con qué humildad, con qué sencillez, cómo trataba de corazón a corazón con el Señor. Y eso a mí me enseñó a que tenía que rezar, tenía que estar con Él, porque cuanto más cerca de Dios estaba, más lejos del mundo estaba. Cuanto más cerca del mundo estoy, más lejos de Dios estoy. Eso me enseñó el Padre Pío. Dice
el Padre Pío en una carta, el 20 de noviembre de 1921. Dios para mí está siempre fijo en la mente y estampado en el corazón. Nunca lo pierdo de vista. Me toca admirar su belleza, sus sonrisas, sus perturbaciones, sus misericordias. El Padre Pío se pasaba horas delante de Jesús sacramentado. Me contaba Fray Carlos que cuando el Padre Pío no podía dormir porque dormía poco, dormía muy poco, dormía poco, comía poco y bebía poco. Su alimento era hacer la voluntad del Padre. Dice que cuando no dormía por la noche, ¿qué hacía? Se levantaba, se iba al Sachelum y rezaba. Rezaba. Pues en la misma cama estaba con su rosario. El mismo día 17 de octubre de 1915, a su padre espiritual le dice: en toda la mala temporada usted me encontrará delante de él, de Jesús sacramentado, desde las 4:30 hasta las 9:30 más o menos. Rezaba, incluso dice que hasta por la noche, a las 11 menos cuarto, hasta alrededor del Ave María. No paraba de rezar, estaba con el Señor, donde Él, queridos hermanos, ofrecía su vida, ofrecía sus sufrimientos, ofrecía sus persecuciones, ofrecía sus dolores. Por eso, qué importante es la oración. Y sobre todo, queridos hermanos, la oración con la palabra de Dios. Si no rezáis con la palabra de Dios, comenzad a rezar con la palabra de Dios. Coge la Biblia, ponte a leerla, medítala, contémplala, empápate de ella, lee la Escritura. El Padre Pío la leía frecuentemente. ¿Por qué? Porque la palabra está viva, es eficaz y puede cambiar tu historia. Puede cambiar tu corazón como cambió la del Padre Pío, como cambió la de San Agustín, porque la palabra es Dios quien te habla. Un día le preguntan al Padre Pío: Padre, ¿por qué llora usted cuando lee el Evangelio? Y el Padre Pío le responde: ¿cómo no voy a llorar? ¿No te conmueve que Dios hable a la criatura? Dios habla a la criatura, Dios te habla a ti, Dios me habla a mí. Y esa palabra, queridos hermanos, te puede sanar. Esa palabra te va a impulsar a que tú sigas adelante. En los momentos de sufrimiento, ¿quién de los que hay aquí, quién no sufre? ¿Quién no pasa por los momentos del dolor, el momento de la tentación, el momento de la oscuridad, el momento de la incomprensión, de la frustración? Descansa en la palabra de Dios. Deja el mando de la televisión o el teléfono móvil y ponte otro mando, el de la Biblia, el de la palabra de Dios. Empápate de ella, porque Él escuchaba, meditaba y sobre todo el Padre Pío me ha enseñado a que para que crezca mi fe tengo que poner la palabra de Dios en práctica. De nada sirve que yo la lea, que yo la medite, si esto luego no lo pongo en práctica. ¿Qué es lo que rezaba el Padre Pío que nos puede ayudar a nosotros? Pues el 21 de julio del 29 lo cuenta él. Devociones particulares diarias, no menos de 4 horas de meditación. Hoy día, ¿quién tiene 4 horas de meditación? Vamos, yo. 4 horas de meditación. Y esto de ordinario sobre la vida de nuestro Señor, de su nacimiento, de su pasión y su muerte. Hacía novenas a la Virgen de Pompeya, a San José, a San Miguel Arcángel, San Antonio, San Francisco, al Corazón de Jesús. Y no menos de 5 rosarios enteros al día. Rezaba más. La oración, él siempre invitaba a los grupos de oración a rezar constantemente. Y a mí me enseñó el Padre Pío precisamente esto. En esos momentos en los que yo vivía cuando le conocí, me enseñó que lo importante era estar con él, aunque no lo sintiera, que me pusiera delante de él y que esperara. Reza, espera y confía. Reza, espera y no te preocupes. Espera. Dice el Padre Pío, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave del corazón de Dios.
la llave del corazón de Dios. ¿Quieres abrir el corazón de Dios? Reza. Y mira cómo Él te mira, cómo Él te ama, lo que le daba fuerzas a Él. Y yo cuando estoy en esos momentos de sufrimiento, tal, lo que me da fuerza y lo que le daba fuerza a Él era pensar que Él estaba ahí. Porque ahora lo estoy contando así de una forma rápida porque tengo el tiempo contado, pero 50 años del Padre Pío son 50 años. Hay que vivir 50 años así. Y ya muchas veces un día que decimos, ¿cuándo pasará el día? A ver si llega ya a las 11 de la noche para acostarme y que acabe ya este día, ¿no? Él me quiere muchísimo, dice él, y me estrecha cada vez más a Él. Ha olvidado mi pecado y se diría que se acuerda solo de su misericordia. Padre Pío, ¿qué tengo que hacer? Reza. Y la oración requiere constancia y perseverancia. No te canses de rezar. Quédate. ¿Qué hay que hacer con los garbanzos para que se pongan blandos? ¿Qué hay que hacer con ellos? A remojo en agua, ¿no? Pero los garbanzos están parados, no se mueven. Pues en la oración pasa lo mismo. Aunque no sientas, quédate, espérate. Aunque no veas nada, aunque no sientas, Él va a ablandar tu corazón. Consejos, Padre. Dígame qué pasa cuando me distraigo. Cuando te distraes, no aumentes la dispersión entreteniéndote en averiguar el por qué y el cómo. Haced como el caminante extraviado, que apenas repara en que se ha equivocado de ruta, busca de inmediato la verdadera. Vuelve. ¿Quién de aquí no se despista cuando está rezando? ¿Quién de los que estáis aquí no pensáis en las lentejas cuando llegáis a casa que hay que hacer, que si no sé qué, y encima te llega un mensaje al teléfono, tú lo coges? Cuando te distraes, vuelve. Dice, no empieces a pensar no, vuelve. Un día le decía el Padre Pío al Padre Pierino, cuando quieras decirme algo, dímelo a través del ángel de la guarda. Y un día nos contaba el Padre Pierino que el Padre Pío estaba celebrando la misa, iba a celebrar la misa, y el Padre Pierino iba a ir a ayudarle. Pero como el Padre Pierino estaba con la tuberculosis, eso le dejó muchas secuelas, entre ellas el cansancio. Entonces, claro, no llegaba, era imposible. Antiguamente, si habéis estado en San Giovanni Rotondo, son todo cuestas. Cuando uno quiere llegar arriba, necesita el oxígeno. Pues no llegaba, era imposible. Y entonces, en ese momento salió una mujer corriendo de entre la gente. Padre, usted que está muy cerca del Padre Pío, por favor, pídale por mi hijo. Y el Padre le dice, vale, no te preocupes, yo intentaré, si llego se lo digo. Pero no llegaba. Y él se acordó de esto. Cuando quieras decirme algo, hazlo a través del ángel de la guarda. Y lo hizo. Le pidió al Padre Pío, por medio del ángel, la petición. Y cuando terminó la misa se acercó corriendo y le dijo, Padre, dice, Pieri, ¿ya me lo has dicho? Sí, he ofrecido la misa por este niño. El ángel de la guarda. Yo lo he probado y funciona. No con el Padre Pío, con el Padre Pierino, porque claro, si se me apareciera el Padre Pío ya me da algo, ¿no? Pero funciona. Pero no porque funcione así, sino porque es la comunión de los santos. El Padre Pío para nosotros, para ti y para mí, es un ejemplo de oración, al que todos que estéis en los grupos de oración tenemos que aprender. A rezar cotidianamente, a mantenernos en la presencia de Dios y a tratar de amistad con Dios. Por eso en el epistolario es donde nos enseña a rezar. En la dirección espiritual el Padre Pío enseñaba a rezar. En sus homilías enseñaba a rezar. No busquéis en internet. Cuidado con internet. Hay que ir a las fuentes. Porque uno puede empezar a puede ver internet y empezar a ver cosas como, por ejemplo, que los padres del Padre Pío se dedicaban al juego de azar. O que el Padre Pío murió todavía con los estigmas en la mano. A ver dónde nos metemos. Lo único dicho por San Giovanni Rotondo, lo único que está aprobado es lo que está en San Giovanni Rotondo, sus escritos, lo que él ha dicho. Aquí tenemos que ser prudentes, ¿no? El rosario. Para mí el rosario antes era una oración de personas mayores. Me cansaba.
me cansaba rezar el rosario. Llegaba yo siempre cuando yo era joven, cuando yo iba a mi parroquia en Pinto, estaban las personas rezando el rosario y a mí me jorobaba mucho porque yo quería rezar y no me dejaban. Desde el Padre Pío, desde que le conocí, él me enseñó el amor por el rosario. ¿Por qué? Porque él decía que era la oración que agrada a la Virgen. El Padre Pío, el amor a la Virgen era un amor de verdad, era un amor filial, de madre a hijo. Y el Padre Pío enseña ese amor a la Virgen. Y cuando Padre Pío hablaba de la Virgen lloraba, se emocionaba porque la quería como madre, la puso como madre en su vida. Era su madre, era su maestra, era su confidente, a la que iba a contarle sus penas, era su refugio. ¿Cuántas veces yo me imagino cerrando los ojos en ese Sachelum, llorando horas y horas? Estamos hablando de 2 años encerrados ahí, celebrando privadamente la misa. ¿Cuánto no lloraría? ¿Cuánto no ofrecería a la Virgen María sus lágrimas? Desde muy pequeño tenía una gran devoción a la Virgen María. A ella rezaba, a ella se encomendaba. Cuando iba por delante de Pietrelcina por la calle saludaba a la Virgen de las Líberas, o cuando pasaba por el puente que comunicaba el pueblo de Pietrelcina con el castillo, ¿no? La zona del castillo que se llamaba, ¿no? ¿Cuántas personas no la saludaban con la Virgen? ¿Cuántos rosarios no rezaría? Un día le escribe a su director espiritual: esta madre tan tierna, en su gran misericordia, sabiduría y bondad, ha querido verter en mi corazón tantas y tales gracias que cuando me hallo en su presencia y en la de Jesús, me siento estrechamente unido y ligado al Hijo por medio de esta madre. Rezaba muchos rosarios, rezaba entre 15 y 20, pero no coronas como las que rezamos nosotros. Rezaba los 3 misterios, los dolorosos, los gozosos y los gloriosos. Los 3 los rezaba entre 15 y 20 veces. Su vida ya era un rosario viviente, siempre con el rosario en la mano, porque dice que era el arma contra las tentaciones. ¿Y no creéis vosotros que el Padre Pío no tenía tentaciones con lo que estaba viviendo? De querer tirar todo, la toalla, cuando yo me canso tantas veces, ¿no? Que digo, ya no puedo más, estoy harto. ¿Quién era su fuente? ¿Quién era su fuerza? ¿Quién era su consuelo? La Virgen. Y él recibía el cariño de una madre. El cariño de una madre, no había más. Lo ponía todo en sus manos. Un día le preguntan lo que le preguntaríamos cada uno de nosotros: Padre, cuando rezo el rosario tengo sueño, me duermo, pero me esfuerzo, no quiero dormirme, me esfuerzo. Y el Padre Pío le respondía: pues ese es el rosario más bello, donde hay más esfuerzo, hay más amor. O sea que si os dormís, os esforzáis, ese rosario hecho con amor es el que vale. Su amor a la Virgen era muy grande, cuenta un sacerdote. Recuerdo que una vez le pedimos a Padre Pío en la fiesta de la Asunción un pensamiento sobre la Virgen para ese día. Se le iluminó el rostro y llorando nos dijo: hijos míos, amemos a la Virgen. Ella, y emocionado dijo: ella es nuestra madre. También nosotros nos pusimos a llorar, confundidos y humillados ante tanto amor. Su amor a la Virgen se expresaba constantemente a todos los hijos espirituales. Al padre Pierino Galeone le transmitió muchas veces este amor, le daba muchos pensamientos sobre la Virgen, ¿no? Ella es la puerta del cielo, ella es el billete que te permite el ingreso al cielo. Rezad el rosario todos los días y ella lo pensará todo. Tienes que saber que nunca podremos llegar a Jesús, fuente de agua viva, sin servirnos del canal que es la Virgen. La
La misa. ¿Qué conocéis de la misa? Las horas, ¿verdad? Que duraban muchas horas y que le echaban la regañina porque celebraban las horas y duraba mucho. ¿Y qué decía él? En el Calvario no hay horario. Yo aquí puedo hablar con mucha libertad porque como no conozco a nadie, no sé cómo vivís, pero en mi parroquia, cuando ya uno se pasa de la homilía, ya ves a la gente que hace así. Lo empieza a hacer así. ¿No? Porque quieren salir rápido. Un día, nada más llegar yo a la parroquia, estaba celebrando el otro sacerdote y me viene una y me dice: «Padre, una hora de misa». Yo me la quedo mirando y la digo: «Señora, es 1 hora a la semana. 1 hora». ¿Cómo vivimos la misa? Pues al igual que el Padre Pío me enseñó a rezar el rosario, a amarlo y a verlo como un instrumento para llegar a la Virgen, me enseñó a vivir la misa. A no vivirla como a María le encanta mucho un audio que María, la que está detrás, un audio que dice, que habla de los sacerdotes, ¿no? Como carniceros que se cargan la misa, que dan rápido, ¿no? Porque el Padre Pío, el Señor se lo dijo al Padre Pío, ¿no? Como una de las quejas que tenía era esa, que muchas veces los sacerdotes celebramos la misa con prisas y se sabe lo que estamos haciendo. En el Calvario no hay horarios. Él vivía la Eucaristía con atención, con devoción. Cuando levantaba al Señor se quedaba extasiado, se quedaba contemplándole a Él, enamorado, porque confiaba y sabía, creía por la fe, que ahí estaba Jesucristo. Se levantaba, se preparaba para la misa con tiempo, con dedicación, porque la misa era el centro del día, el centro de su jornada. Él vivía la misa como si fuera su primera misa, su única misa y su última misa. ¿Cómo vivo yo la Eucaristía muchas veces? ¿Cómo la vivo? ¿La vivo con atención, con devoción? ¿La vivo con amor? ¿O cómo la vivo? La gente cuando veía que el Padre Pío celebraba la misa, que no quedaba indiferente. Muchos protestantes se convirtieron cuando vieron la misa del Padre Pío. El Padre Pío, como decía antes, cuando leía el Evangelio lloraba. Cuando presentaba el pan y el vino en la presentación de los dones, lloraba. Le decían: «Padre, ¿por qué llora usted en ese momento?». Dice: «¿Quieres arrancarme el secreto? Pues bien, te lo diré. Es el momento en el que se pone el pan y el vino. Es el momento en el que el alma queda separada de todo lo profano». ¡Qué belleza! En ese momento, ¿qué le pide usted a Jesús cuando lo recibe en la comunión? Que sea yo también otro Jesús. Todo Jesús y siempre de Jesús. Y en la Eucaristía a mí el Padre Pío me enseñó en aquellos momentos a empezar a vivirla con amor, con atención, con devoción. Y me enseñó 3 cosas. Una de ellas, os la transmito a vosotros, que es la comunión frecuente. Quien pueda comulgar frecuentemente, todos los días que lo haga. Vayamos a misa a recibir al Señor, a llenarnos, a empaparnos del Señor, a ser sagrarios vivientes, para que cuando salgamos por esa puerta, el sagrario vaya por las calles, cada uno en los lugares. Él dice: «Mientras que todos los días puedas recibir a Jesús sacramentado, debes considerarte afortunado. Durante el día, cuando no puedas hacer otra cosa, llama a Jesús, en el medio de tus preocupaciones, con gemidos resignados de tu alma, y Él vendrá. Quedará siempre unido al alma por medio de su gracia y su santo amor. Vela con tu espíritu hacia el tabernáculo cuando no puedas llegar con tu cuerpo, y desahoga allí tus deseos más ardientes. Habla, reza, abraza al Señor de las almas, mejor aún que si lo pudieras recibir sacramentalmente». Incluso hay una cosa que yo leí en un libro que me hizo mucha gracia, que dijo un día a sus hijos espirituales, que esto lo leo yo muchas veces en mi parroquia porque ocurre. Aquí, como no conozco, pues puedo decirlo. Dice: «Asistiendo a la misa,
estate pendiente de alzarte, en el arrodillarte, en el ponerte sentado. Debes cumplir devotamente estos actos de devoción. Sé modesto en las miradas, dice ahora. No gires la cabeza de aquí para allá para ver quién entra o sale. O sea, imaginaos, esto lo dice porque se hacía también en aquel entonces. No te rías por reverencia al lugar y también para los que están cerca de ti. Si rezas, pronuncia la palabra de la oración. Haz bien las pausas y no te adelantes nunca. No sé si habéis visto que en las parroquias, cuando uno comienza a rezar el Padre Nuestro, otro ya lo ha terminado. Y cuando uno empieza el Ave María, el otro ya está por el Gloria, ¿no? Pues a esto se está refiriendo, ¿no? Cuidemos las cosas de Dios, cuidemos las cosas de Dios. Habla también de la comunión espiritual, de la adoración eucarística, adorar la Eucaristía, la adoración al Santísimo, o lo que vamos a hacer hoy. Tantas horas delante de la adoración, del sagrario. Él fue mártir de la misericordia. ¿Por qué? Esto es una de las cosas que a mí me enseñó el Padre Pío y el Padre Pierino Galeone, a confesarme de verdad. Yo no me confesaba de verdad. Yo no hacía bien las confesiones. ¿Por qué? Pues porque yo decía en las confesiones lo que yo quería, incluso todo lo camuflaba. Porque no es lo mismo decir, Padre, pido perdón por haber faltado a la caridad. Está ahí bien, ¿verdad? Pero a que no es lo mismo decir eso que, no, Padre, mire, pido perdón pues porque iba con el coche, iba pasando por un paso de cebra, se ha cruzado una persona, no me ha avisado, yo me he enfadado, me he bajado del coche, he cogido un palo y le ha pegado. ¿A que no es lo mismo? ¿Cuántas veces nos ponemos caretas delante del Señor, pensando en que le vamos a ocultar algo? A mí el Padre Pío me enseñó a confesar. Primero, porque me enseñó lo que era el propósito, el arrepentimiento, el haber ofendido a Dios y haber merecido el infierno. El arrepentimiento y el propósito. ¿Cuántas veces vamos a la confesión sin el arrepentimiento y sin el propósito? Porque queremos quitarnos la suciedad corporal para poder comulgar. En mi parroquia, en tiempos de comuniones, vienen personas que hace 40 años que no se confiesan porque su hija va a hacer la primera comunión. Y lo primero que dicen es que yo no tengo pecados. No, yo vengo solo a confesarme porque quiero comulgar el día de la comunión de mi hija. Señor, no. Esta comunión no es válida. Y el sacramento no es válido porque no hay arrepentimiento. Cuando tú vayas a confesarte tienes que ir con el corazón dolorido de haber ofendido a un Dios tan grande, tan bueno contigo y conmigo. El Padre Pío te dice que cuando vayas a confesarte, vete con ese dolor porque vas a recibir el abrazo, vas a recibir la misericordia, porque el Señor te quiere y te cuida, pero ves con un corazón arrepentido, como el hijo pródigo, y con un deseo de no más ofenderle. No quiero ofenderle más. No quiero, porque yo te quiero, Jesús, te amo. Aunque sea débil, aunque yo sé que volveré a caer, pero hoy me pongo delante de ti y no quiero ofenderte. ¿Por qué era el Padre Pío severo? Porque le decían que era muy severo. Porque la gente cuando iba al confesionario no iba arrepentida. No quería arrepentirse, no querían cambiar de vida. El Padre Pío a mí me enseñó a que tengo que cambiar la vida. Que yo no puedo seguir por el camino por el que iba. Yo en aquel entonces iba por el camino equivocado. Estaba buscando otros amores. El Padre Pío me dijo, vuelve al camino, haz una buena confesión y vuelve a Él. A Él. Y encontré lo que era la misericordia. Me encontré la misericordia porque me preparé una buena confesión. Fui con el corazón contrito, con el corazón arrepentido y me encontré un Padre, un abrazo del Señor. Porque cuando en la confesión tú vas a confesarte, el Señor perdona. El Señor te olvida el pecado y regenera. Te da vida. Te restaura. Corramos confiadamente al tribunal de la penitencia, dice el Padre Pío, donde Él, con anhelo del Padre, nos espera siempre.
no exige más que una condición: he pecado. El divino cazador vigila los bosques de maleza y los desiertos en busca de sus presas. ¿Cuántas veces te has acercado en pecado mortal o a comulgar solo para salvar las apariencias? En la confesión solo absuelve Dios. Si no te sientes culpable, si te absuelves a ti mismo, si no te sientes pecador, vete de aquí de una vez y no vengas a tentar la paciencia de nadie. Ahí está, ahí está. Y otra de las cosas que, por último, y así dejo pasar a mis hermanos, lo que a mí me ha cambiado el Padre Pío es el sufrimiento. Como os decía, ¿quiénes de los que estáis aquí no sufrís? Que levante la mano. Ahora. ¿Quién no sufre? ¿Y quién sufre? Bueno, bien. Pues mirad, a mí el Padre Pío me enseñó lo que era el valor del sufrimiento, porque efectivamente lo que uno suele hacer cuando sufre o uno intenta es una de dos: o se enfada con el de arriba y dice ¿qué estás haciendo? O dos, busca narcóticos. ¿Sabéis qué son los narcóticos? Algo que tape el sufrimiento. Y yo lo he visto porque lo he hecho. Cuando uno sufría, buscar algo que me quitara el sufrimiento temporáneo, algo que lo anestesiara, ya sea la televisión, pues puede ser también las drogas, el alcohol, la lujuria, puede ser internet, puede ser el WhatsApp, puede ser, no sé, cada uno que ponga lo que quiera, ¿no? Sin embargo, el Padre Pío a mí me enseñó que el sufrimiento era un camino de santidad. Era la forma con la que el Señor quería que yo me identificara con Él, que yo me uniera con Él. En la cruz, ponerte debajo de la cruz y decir: Señor, al igual que tú has sufrido por mí, yo también quiero sufrir contigo. A mí me enseñó el Padre Pío que el Señor me eligió a mí, me llamó también a mí, como nos llama a todos, para que le ayudáramos a cargar con la cruz. Es la cruz. La cruz es la síntesis de todo sufrimiento humano, ¿no? Es el conjunto de todos los sufrimientos. Todos tenéis una cruz. Ponerle un nombre. ¿Le habéis puesto ya nombre a vuestra cruz? ¿Sabéis cómo se llama vuestra cruz? ¿Lo sabéis? Pues pararos 30 segundos a ponerle un nombre a la cruz. ¿Cuál es vuestra cruz hoy? ¿Sabéis cuál es vuestra cruz hoy? Pues esa es la cruz que el Señor permite en tu vida. Es la que te va a purificar, la que te va a salvar. Y a mí me enseñó el Padre Pío a que esta cruz que yo llevo dentro, que tanto me hace sufrir, que tanto me humilla, que tanto me desespera, tengo que hacer 3 cosas con ella. Primero, las tengo que aceptar, la tengo que abrazar y la tengo que ofrecer. Aceptar, ¿por qué? Porque es la cruz que el Señor permite en mi vida, la que me está purificando, la que me está acercando al cielo, porque Él la quiere para mí, aunque yo muchas veces me rebelo. Y yo le digo siempre al Señor: Señor, la cruz de aquel es la que yo quiero, que es más llevadera. Siempre nos gusta la cruz del de al lado. Y dice: no, acéptala. Acéptala. Es la que yo quiero para ti, la que yo permito en tu vida, la que te va a purificar, la que te va a acercar a mí. Abrázala. ¿Habéis visto la pasión de Mel Gibson? Cómo Jesús abrazaba la cruz. No huyas de ella, no la narcotices, no busques nada para taparla, abrázala. Y después, ¿qué tengo que hacer? La tengo que ofrecer. Ponerme debajo de la cruz, en el altar, y decir: esta es mi cruz, Señor, te la ofrezco. No es fácil, porque cuando uno sufre. Cuando uno pasa por el dolor,
pasa. Y cuando uno pasa por la incomprensión, pasa. Pero esto no es algo automático. No quiere decir que porque yo me ponga ahora delante del Señor a ofrecerle mi cruz, me la va a quitar. El Padre Pío decía, muchos vienen a mí para que les quite la cruz, pero pocos vienen a mí para que les enseñe a llevar la cruz. Y en mi vida, queridos hermanos, y esto con confidencia, aunque me está viendo, yo aprendí a valorar la cruz y a decirle al Señor, Señor, no quiero que me la quites, sino quiero que me enseñes, porque yo no puedo. Por eso en la cruz, decía el Padre Pío, es donde se aprende a amar. Ahí es donde se aprende a amar, en la cruz. Y es, como te digo, este don que Dios te concede para que tú estés más cerca de Él, para que tú te identifiques con Él. Él te está pidiendo que le ayudes. Y sobre todo una cosa, ¿sabéis una cosa? El demonio quiere cargarse todo lo que os he dicho hasta ahora. Pues yo no sé si lo sabéis, yo no quiero asustar ni revelar nada. Sabéis que el demonio existe, ¿no? Porque la victoria del demonio es hacer pensar a la gente que no existe, pero el demonio existe. Y el demonio quiso atacar al Padre Pío. Él dijo acerca del demonio a su director espiritual, me quiere a toda costa, es que no me deja. Aparece en las confesiones, se aparece rezando, aparece durmiendo, me quiere a toda costa. Pero él vivía firme en la fe, con todo lo que hemos hablado. ¿Y sabéis qué es lo que quiere el demonio? Quitarnos eso, la oración, el rosario, la misa, una confesión bien hecha y sobre todo el sufrimiento. ¿Sabéis por qué? Porque tú puedes ofrecer el sufrimiento y ayudar a salvar a muchas almas. Y dice el Padre en uno de sus escritos, ¿sabéis cuál es la envidia de los ángeles? ¿Sabéis cuál es la envidia de los ángeles? Que ellos no pueden ofrecer el sufrimiento. Tú y yo sí. Por eso no dejéis que el demonio nos tiente. Yo sé que se pasa mal, pero cuando venga el sufrimiento, hagamos un acto de fe y acordémonos de las palabras del Padre Pío. Reza, espera y no te preocupes, espera, ten paciencia, acepta, abraza y ofrece. Poco a poco el Señor te irá dando la paz, la serenidad, para aceptar las cosas que no puedes cambiar. Pero ojo, el que te dé la paz y la serenidad no quiere decir que te quite la cruz, sino que te ayude a llevarla. Todos tenéis una cruz, ponerla a un nombre y sentiros privilegiados por llevarla, porque el Señor os quiere. El Señor nos manda la cruz para martirizaros, tú me has hecho esto, pues te vas a enterar. No, nosotros no creemos en un Dios así, creemos en un Dios de amor, en un Dios de perdón, un Dios que nos ama, que no nos trata como merecen nuestros pecados. Supiéramos el valor que tiene el sufrimiento ofrecido. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Por decirlo de alguna forma, que muchas veces no vemos el fruto. Tú aquí en la tierra no ves el fruto, pero Él lo verá en el cielo. Y quién sabe si algún día cuando nos pongan la película de nuestra vida te diga al Señor, por este sufrimiento, por esta cruz, tú estás aquí conmigo. Y nos cuesta, a mí es el primero que me cuesta. Yo pertenezco a un instituto que se llama Siervos del Sufrimiento y os aseguro que el sufrimiento se vive. Y digo, pues estoy aquí en este instituto. Ya. Pero poco a poco el Señor me va enseñando por medio del Padre Pío. Por eso digo, a día de hoy, que el Padre Pío sigue dando más guerra muerto que vivo, porque sigue cambiando, sigue enseñándome a caminar. Yo no sé nada del Padre Pío. Todo lo que sé es porque me lo ha enseñado el Padre Pierino, porque lo he leído o porque lo he vivido. Pero el Padre Pío, cuando entra en tu vida, te entra por algo. No te deja indiferente. Es lo que yo quiero ahora que escuchéis. Yo en el año 2011 conocí a esta familia de los Siervos del Sufrimiento. Es un instituto secular. El instituto secular es un instituto de vida consagrada, de consagrados en el mundo. Está formado por hombres y mujeres consagradas laicas, y los varones o pueden ser laicos consagrados o pueden ser sacerdotes consagrados, como es mi caso. Fue fundado por el Padre Pierino Galeone. El Padre Pierino Galeone recibió este mandato del Padre Pío. En una ocasión le dijo, Padre,
le dijo el padre Pío al padre Pierino: Padre, quiero que fundes una familia espiritual. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Una familia espiritual? Sí. Pero, ¿a usted quién le ha dicho esto? La Virgen. ¿Y a la Virgen quién se lo ha dicho? Su Hijo. ¿Y a su Hijo quién se lo ha dicho? Dios Padre. Ah, pues entonces si lo quiere Dios Padre, pues así haremos, ¿no? El mismo padre Pío le pidió al padre Pierino de fundar una familia con la espiritualidad. ¿Cuál es la espiritualidad del padre Pío? El servicio al sufrimiento. Por eso cuando le dijo, ¿qué nombre pondremos? El nombre será Siervos del Sufrimiento. Y el padre Pierino hizo: Siervos del Sufrimiento, pero si hoy nadie quiere sufrir. Si ya lo tenemos hoy día, no quiere sufrir, eutanasia cantó. Siervos del Sufrimiento. Y el padre Pierino pues fundó esta familia, al cual pues viviendo esta espiritualidad, que consiste en que tú, el sufrimiento de cada día, el que tú tienes, el que te viene dado, el que lo ofrezcas al Señor, lo vivas ofreciéndolo al Señor. No es otro el carisma. No hay que buscar esos sufrimientos, el sufrimiento ya viene de por sí. Pues ese sufrimiento que tú vives cada día, que te viene, que es inocente, que muchas veces no buscas, es el que tienes que ofrecer. Se lo ofreces al Señor en el altar. Dices, Señor, lo ofrezco. Aunque no vea los frutos, aunque no vea el sentido del sufrimiento, sé que ese es el que me va a salvar, es mi camino de santidad. Claro. Y el Papa Juan Pablo II nos dijo: vosotros, querida familia, sois cireneos silenciosos de muchos que sufren en el mundo. Hay mucha gente que sufre y nosotros, los siervos del sufrimiento, estamos llamados a ser evangelios para ellos, anunciarles el evangelio del sufrimiento, que ellos puedan conocer que el sufrimiento tiene un valor, aunque no lo veamos, que tiene un valor redentor, un valor salvífico, que ese sufrimiento que tanto me cuesta, que tanto me hace llorar cada noche, lo puedo ofrecer y el Señor me escucha y le es grato al Señor. El que Él quiere para ti, el que Él permite, es el que tú tienes que aceptar, abrazar y ofrecer. Claro, hubo un grupo de gente laica que dijo al padre Pierino: Padre, nosotros también queremos vivir este carisma según nuestro propio estado de vida, que nosotros estamos casados. Y dijo: vale, pues vamos a ver. Y fundó la asociación, en el año 2011, la asociación Siervos del Sufrimiento, para laicos, para familias. Entre ellos están estos hermanos que están atrás, que me han acompañado. Javier Alonso, venir adelante que os vean porque si no. Javier Alonso, María Álvarez, Pablo Piña, Raquel Blanco y Eva. Eva. Ven, tú también, Eva. Son hermanos que pertenecen a la asociación Siervos del Sufrimiento Asociados. Pues bueno, pues también desde su propio estado de vida, yo como consagrado y ellos como laicos, hacen las promesas de pobreza, obediencia y castidad según el propio estado de vida. Esto es importante decirlo, según el propio estado de vida, porque no es lo mismo la castidad, la pobreza y la obediencia en un sacerdote consagrado que en unas familias, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me gustaría que ellos os contaran un poco lo que os he dicho antes, que el Padre Pío sigue dando guerra, aquí lo veo, que sigue dando guerra. Y entonces el Padre Pío también llegó a sus vidas y cuando les llegó a sus vidas les cambió el corazón. Pues mira, ahí tienes un micrófono. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer vuestra acogida aquí y tengo un poco que añadir a lo que ha añadido el Padre Sal, que lo cuenta todo muy bien, muy bonito, pero hay que vivirlo. Yo no os puedo decir nada más que bueno, pues este carisma lo que sobre todo te ayuda
es a reconocer que ese sufrimiento en tu vida tiene un significado, ¿no? Que el sufrimiento no es inútil. Es aprender primero a aceptar que es el tuyo, a la hora de aceptarlo lo que ya lleva consigo. A mí lo que me ayuda es a pensar a cambiar el gesto, ¿no? Ya no es algo que rechazo, sino es algo que voy a usar para unirme al Señor, y es el que el Señor quiere en mí, y es el que me va a hacer digno de ese amor al Señor. Con lo cual, en ese momento ya lo abrazas, y cuando ya lo puedes ofrecer, como ha dicho el Padre, para tu salvación y la salvación de otras personas que lo necesitan, pues, bueno, pues es un camino que me gusta pensar que me ayudará a salvarme, ¿no? Algo que no hemos dicho es que el nombre Siervo del Sufrimiento, así de bote pronto, pues suena un poco regular, ¿no? Por no decir bastante mal. Bueno, al final, aquí no hay un masoca, como ha dicho el Padre, no hay que buscar sufrimiento, el sufrimiento te viene. Y lo que tenemos que conseguir es que ese sufrimiento que te va a venir, pues saber cómo afrontarlo, cómo vivirlo, y cómo vivirlo con felicidad, porque cuando ya lo acoges y te das cuenta que es el tuyo, pues es el que tienes que afrontar, y el que tienes que mirarle con otra luz, con otra cara y con alegría, porque al final es el que te va a acercar al Señor y el que te va a abrir las puertas del cielo. Poco más puedo decir. Gracias. ¿Algún compañero que...? Buenas tardes, mi nombre es Raquel. Y bueno, pues, por hablar un poco lo que ha dicho el Padre Isaac, abierto. En mi caso, yo soy mujer de Pablo, y en nuestro caso llegó el Padre Pío en nuestra vida por una enfermedad bastante importante para nuestro hijo. Y bueno, pues solamente deciros que tras ese sufrimiento de esa enfermedad, ¿no? Pues Padre Pío ha hecho maravillas en nosotros. Ha sido el pegamento, pues, para acercarnos, para pegarnos al Señor, y ha sido una vía muy importante, pues, para vivir el sufrimiento, ofrecerlo y abrazar, querer ese sufrimiento. ¿Estamos enamorados del sufrimiento? Pues no, Padre, nadie queremos sufrir. Pero llevamos el sufrimiento de una manera, pues, contenta, ¿no? Porque dentro de ese sufrimiento realiza en nosotros una transformación del corazón que de otra manera, pues, no se podría llevar ese sufrimiento. Contentos y felices de llevar el sufrimiento, pues, a nuestras familias, a nuestros amigos, pues, en definitiva a todos vosotros. ¿El sufrimiento es feo? No, pero te acerca al Señor. Y a través del Señor, pues, hace maravillas, hace milagros. Y hay que abrir el corazón al sufrimiento, que no os dé miedo, porque al final el sufrimiento es, como os he dicho antes, ¿no? Felicidad. Así que yo os animo a que no le tengáis miedo al sufrimiento y que le miréis a la cara y digáis, pues yo sufro lo que el Señor sufrió en el Calvario. O sea, lo que le faltó al Señor en el Calvario, pues lo sufro yo por él. Así que seáis instrumentos para llevar la cruz también como la llevó el Señor. Hola, ¿qué tal? Yo soy María, la mujer de Javi. Bueno, a mí lo que Padre Pío me ha enseñado del sufrimiento, además de todo lo que ya ellos han dicho, es que el sufrimiento es presencia de Dios. Una de las primeras reflexiones a las que me llevó la lectura del epistolario del Padre Pío fue al principio a mí me escandalizaba mucho todo esto que ha dicho Raquel de que el sufrimiento es felicidad y todo, me sonaba como de locos, ¿no? Pero el Padre Pío me sugirió esto: si el sufrimiento es tan malo, ¿por qué Dios a la primera que permitió sufrir y sufrir tanto fue a su madre, que es la criatura sobre la tierra a la que más ha querido, a la que más quiere?
Y a partir de ahí yo me di cuenta de que había una visión errónea en mí, ¿no? En el mundo en general, respecto de lo que era sufrir. Y descubrir cuál es el lado real del sufrimiento es un camino en el que todavía estoy, pues acompañada del Padre Pío, del Padre Pierino y de todos mis hermanos. Digo que el sufrimiento es presencia de Dios porque cuando estamos en la cruz es cuando más cerca Cristo está de nosotros. Cuando nosotros gritamos al Señor, ¿dónde estás?, en esa cruz que estamos pasando, Él, si dejamos que nuestro corazón esté atento y escuche, nos va a decir, pues estoy aquí tumbado con los brazos abiertos, esperando a que me claven por ti, ¿no? Cuando nosotros sufrimos, Él sufre con nosotros y por nosotros, entonces el momento del sufrimiento es un momento que tiene mucho de sagrado. Y cuando una persona, esto también nos lo ha transmitido el Padre Pío, y es algo de lo que hablamos poco, cuando alguien en nuestro entorno está sufriendo, debemos de considerar que hay una presencia real de Cristo crucificado en esa persona. Tenemos que acercarnos al sufrimiento del otro con un tremendo respeto. Y el sufrimiento al final es un tesoro que Dios permite en nuestra vida para que lo transformemos en amor hacia Él. Es ese amor el que salva y el que hace milagros, no el sufrimiento en sí, sino el amor con el que sufrimos, ¿no? Entonces, si tenemos en nuestras manos algo sagrado, algo precioso, un tesoro que Dios nos da, tenemos que custodiar el propio con discreción, vivirlo con discreción, no alardear, no comparar. Podemos ser soberbios hasta cuando sufrimos y podemos incluso presumir de nuestras cruces, compararlas con las del otro, minusvalorar la del otro porque la mía es más grande. Todo esto son actitudes horribles, ¿no? Porque eso de lo que estamos hablando es algo santo. Entonces, de lo que nos haya dado el Señor a nosotros, pues con todo cariño y todo cuidado, mimarlo, cultivarlo, disfrutarlo, utilizarlo para amarle más a Él, ofrecerlo por los demás. Y aquello que el Señor ha permitido en el otro, el sufrimiento que Él tiene, sin juzgar si es grande, si es pequeño, si exagera, si no exagera, acogerlo también en la medida que podamos, ¿no? Escuchar, dar cariño, rezar por esa persona, acompañarla, darle una palabra oportuna si corresponde, que eso es el Espíritu Santo el que nos indica cuándo, cómo y de qué manera. Porque muchas veces no hace falta grandes palabras, solamente con estar es suficiente, ¿no? Entonces, esa visión del sufrimiento como algo único, especial, pensado, medido para mí y para el que tengo cerca, que tengo que cultivar, que tengo que guardar, que tengo que mimar, que tengo que acoger y que tengo que transformar con todos los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance, oración, sacramentos y demás. Tengo que transformarlo en amor, porque ese amor que yo devuelvo al cielo, el cielo lo hace llover, ¿no? En forma de gracias para mí y para las personas que Dios considere, ¿no? Ese es el carisma de los siervos también, el vivirlo de esta manera y con esta mirada. Hola, buenas tardes. Yo soy Eva, llevo poco tiempo con el grupo y ¿qué es lo que me ha acercado a mí al Padre Pío? A mí justo cuando yo me lo presentó a parte de una amiga, ¿vale? Que no ha podido venir hoy. Yo estaba harta de mi matrimonio, o sea, no os voy a engañar, era un exceso de responsabilidades, estaba muy cansada, ¿no? Entonces, el deseo de unirme a esto es porque efectivamente eso yo lo estaba viendo, sufría, ¿no? Que mi matrimonio no lo estaba viviendo bien y yo necesitaba una ayuda. Y justo, bueno, pues mi amiga me planteó el grupo y dije, pues hay que acercarse. Yo el Padre Pío no le conocía absolutamente para nada. Empecé a oír hablar de él justo en septiembre del año pasado en un encuentro en el Cerro de los Ángeles en Madrid, que también celebró el Padre Isaac. Y lo que me atrajo del Padre Pío es lo del ángel de la guarda. O sea, que él tuviera conversaciones con el ángel de la guarda era la caña, porque yo el ángel de la guarda lo tengo siempre muy presente en mi vida. Y entonces eso fue lo que hizo que me atrajera. Y luego, las dificultades no se quitan, las dificultades las sigues teniendo, pero en palabras del Padre Pierino, que nos ha estado este verano en unos ejercicios en Italia, en San Giovanni del Rotondo, y él decía que la vida la ves a través de los ojos, o sea, con un aspecto físico, ¿no? Los ojos de la realidad, o los ojos de la fe. Y yo me quedo con eso, porque efectivamente las dificultades nos podemos quedar mirándonos el ombligo, ¿no? Y viviendo dificultad tras dificultad, sufriendo, o podemos vivirlo con los ojos de la fe. Y eso es lo que realmente es una ayuda. Y
Y este grupo ayuda precisamente a eso, a vivir las luces de nuestro día a día desde los ojos de la fe. Y además, otra cosa que hace para mí verdadero este sitio es que te ayuda a dar más pasos. Yo, por ejemplo, he retomado la dirección espiritual, el deseo de rezar más. Entonces, cuando uno va queriendo acercarse más a Jesús, a Dios otra vez, a la Virgen María, ir dando pasos e ir creciendo, yo creo que es lo que hace verdadero un lugar. Y creo que un poco más. Espero haberos podido ayudar. Buenas tardes, mi nombre es Pablo. Y lo bueno que tiene ser el último es que ya lo han dicho todo, por lo cual yo voy a concluir. Sí que voy a hacer un pequeño resumen de lo que se vive en los corazones de cada uno de nosotros. Bueno, al final, lo que queremos transmitiros es un mensaje de esperanza. Yo creo que lo que falta en este mundo hoy es mucha esperanza, tanto dentro de la Iglesia como fuera de la Iglesia. Y el sufrimiento, encontrar el sentido del sufrimiento, lo bonito de nuestro carisma, es que sabemos cómo tenemos que actuar. Sabemos que nosotros por nosotros mismos no podemos nada. Los que veis no somos superhéroes, ni mucho menos, pero sí tenemos un carisma que nos enseña a vivir ese sufrimiento, a saber lo que tenemos que hacer en esos momentos. No nos evita, como decían ellos, el pasar malos ratos, pero tenemos los instrumentos para saber que el Señor está ahí, que es el momento en el cual estamos más cerca del Señor, que a través de la oración, de los sacramentos y de todo lo que el Señor nos ha regalado, podemos encontrar su gracia, que es lo que Él nos devuelve, como decía María, ¿no? Y lo transforma en amor. Y podemos llegar a abrazar la cruz. Nuestras lágrimas, por todo lo que sufrimos, no quedan en tierra seca nunca. El Señor siempre nos está sosteniendo. Y aunque en algunos momentos pensemos que no tenemos más fuerza, el Señor nunca va a permitir que dobleguemos. Hay que entender eso para entender que hay un Dios que nos salva. Y si nos salva ya en este mundo y nos hace entender esto, que es el sufrimiento y es lo que humanamente no queremos, pero es un regalo y es un don. Si llegamos a entender esto que escandaliza al mundo, podremos entender absolutamente todo y podremos entender que estamos hechos para la vida eterna. Esto es un regalo y esta vida, viviendo así el sufrimiento, es un regalo. Y lo mejor está por venir. Creemos en un Jesucristo vivo que nos acompaña en este momento, ¿no? Donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Jesucristo vive, eso es lo que vivimos y lo que debemos de vivir en la Iglesia. Muchas gracias a los 5. Pues yo quiero terminar con estas palabras de esperanza. ¿La esperanza qué es? La esperanza es la certeza que tú y yo tenemos de que el Señor nos dará aquello que más necesitemos en cada momento. ¿Y qué es lo que me va a dar? Lo que yo necesito en el momento de la cruz, en el momento del dolor, de la incomprensión. Este carisma no te quita el sufrimiento, no va a dejar de sufrir. Cada uno de los que están aquí, de los que estamos aquí, tenemos nuestra cruz, pero como ha dicho Pablo, enseña a vivir una forma nueva la cruz. Pues agradeceros a todos el regalo de poder estar aquí, el que hayáis podido compartir con nosotros pues esta experiencia de alguien que nos ha cambiado la vida, que nos ha cambiado el corazón. ¿Quién me iba a decir a mí en el año 2011 que iba a estar yo aquí hoy con vosotros y con estos hermanos? Y es que cuando el Padre Pío llega, te cambia, te toca, y sigue, y sigue, y sigue. Porque Dios, que comenzó en nosotros la obra buena por medio de Él, Él mismo la llevará a término. Muchas gracias.